Hola mis queridos habitantes de Hoth. Se ha acabado. Se ha acabado Juego de Tronos. Ya he visto el último capítulo, supongo que todos los que estáis viendo este vídeo también lo habéis visto. Ah, pues qué decir. Quería hacer un pequeño análisis del episodio y también una reflexión final sobre la serie. He decidido empezar directamente por el análisis. Sí, a lo mejor comentar. Entiendo que es muy difícil acabar una serie de este calibre. Y más aún con la situación que hay por motivos X o motivos Y. No sabemos cuál es, bueno, sabemos cuál es. No, los libros no han llegado antes de la serie, han decidido hacer 8 temporadas y pues bueno, los escritores se han visto en la tesitura de acabar, los guionistas, en la tesitura de acabar la serie pues un poco por su cuenta, con unas indicaciones de Martin, habrá sabido ciertos puntos de la trama y pues bueno, han decidido terminarla como ellos han estimado oportuno. Dos cosas que puntualizar antes de seguir. Doy por hecho que el final de Martin será muy parecido. Es decir, las líneas generales van a ser seguramente estas, lo que hemos visto. Muy probablemente, tampoco es seguro que vaya a ser así. Incluso ya sabemos que Martin, ya le llaman que él no es un arquitecto a la forma de escribir, sino un jardinero. Es decir, tiene una historia pensada, pero después la va podando, va trabajándola y puede que algunas cosas cambien. Pero en líneas generales damos por supuesto que la historia será como hemos visto. Pero, por otro lado, sí que pienso que muchas de estas tramas que hemos visto finalizar se llegará de otra manera muy diferente en los libros, que seguramente tendrá un poco más de sentido. Aún así, vayamos por partes. Para mí hay tres cosas de las que hablar sobre todo en este episodio. La primera de ellas, obviamente, es la muerte de Daenerys. Por un lado, entiendo que han querido darle una especie de tono un poco shakespeariano a toda la escena, a todo este final, de hecho. Vuelvo a tener la misma impresión que me ha pasado a lo largo de la temporada. El llegar a este punto puede ser lógico y no me parece mal, me ha gustado la historia, eso, esto he de decirlo. Pero sigo pensando que todo ha sido un poco precipitado y que los guiones podían haber sido mejores. Esto hay que decirlo. La escena de la muerte de Daenerys, pues me ha parecido bonita, emotiva. Creo que han procurado esta temporada darle a todo un toque artístico, pero aún así todo pasa un poco lo mismo. Te deja una sensación un poco forzada. No sabría ni siquiera explicar exactamente por qué en esta escena, pero como que hay algo que falta. No sé si a lo mejor si hubiéramos visto las consecuencias justo después, cuando el dragón se lleva a Daenerys, de cómo Jon sale de ahí, hubiera dado un poco más de explicación de alguna manera. Bueno, lo han decidido así y no me ha parecido mala escena y era, pues, por lo menos para mí era una de las cosas que era lógica que iba a pasar. Si Daenerys se volvía loca o había hecho lo que había hecho, pues probablemente Jon no iba a poder soportar todo eso. Tal vez lo más polémico sea la decisión del nuevo rey. Esta escena ha sido un poco confusa porque obviamente nos hemos encontrado de nuevo a un montón de personajes que yo no pensaba que íbamos a ver en esa especie de consejo y bueno, ha sido Tyrion el que ha tomado un poco la decisión que seguramente ha sorprendido a muchos de que sea Bran el elegido. Por un lado, como dato curioso, es verdad que el primer capítulo de Juego de Tronos de los libros, quitando el prólogo, es el capítulo de Bran. No es que esto tenga por qué ser algo relevante, pero bueno, digamos que el primer protagonista que tenemos en la historia es él y pues ha acabado siendo el rey de Poniente. Ha sido una elección de un consejo, que es un consejo realmente formado, digamos, por los líderes de Poniente, que casualmente muchos tienen relación con él de alguna manera. Es decir, Sansa y Arya pues son sus hermanas, Edmure es también su familia, es su tío. Robert Robalito pues estaba ahí también, que es el hijo de su tía, o sea, su primo. Los hombres del valle pues parece que están con Sansa, o sea, más o menos digamos que una parte de ese consejo pues entiendo que hayan decidido aceptar esa persona como rey, pues de hecho tienen parentesco. Aún así es una decisión un poco extraña
No sé cómo se va a llegar a esa decisión en los libros, insisto. Para mí sigue siendo el problema de todas estas decisiones, no es que las decisiones en sí estén mal, porque seguramente esas son las decisiones que también ha elegido el escritor, Martin, pero sí que es verdad que creo que necesitaban un poco más de apoyo, que seguramente lo habrían conseguido haciendo un par de temporadas al menos más largas o habiendo tenido un poco más de desarrollo sobre este final, porque una historia tan larga, tan compleja, con tantos personajes, con tanta historia, querer acabar pues en 7 episodios de una temporada en la que tenían que ocurrir tantas cosas, a mí me deja con esa sensación de que todo estaba muy precipitado. Por último, hablar un poco de los Stark. Era obvio que, por lo menos para mí, que ellos iban a ser los grandes protagonistas finales de la historia. De hecho, incluso volviendo a Martin, la primera idea que él tenía para acabar la trilogía de libros, cuando era todavía trilogía, era, si no me equivoco, llamar al último libro Tiempo de Lobos. Es decir, estaba claro que los Stark seguramente iban a ser un poco los dominadores de la historia de algún modo. Sí que es verdad que también me ha extrañado un poco que todos acepten esa decisión de Sansa. ¿Por qué? Bueno, pues porque del mismo modo que Sansa ha tomado la decisión de el norte debe ser libre, también lo podía haber dicho Yara de las Islas o lo podrían haber dicho en Dorne. Es decir, insisto en lo mismo de antes. Este tipo de decisiones están bien si le tienen un sustento detrás un poco más contundente. Incluso en el caso de Sansa, pues yo qué sé, podría haber dicho algo como, oye, os hemos salvado de los muertos, todos sabíais que venía, en el caso de que todos lo hubieran sabido, y hemos hecho este sacrificio por los reinos, han caído un montón de norteños, pues yo qué sé, una especie de recompensa, dejar al norte como un reino independiente. Podrían haber buscado un poco más de sabor a esta parte de la historia, por decirlo de alguna manera, porque se me ha quedado eso, se me ha quedado un poco soso. Todo este final, pues precipitado, aunque la historia, insisto, está bien, a mí me ha gustado, creo que es un final digno de Juego de Tronos, pero la sensación general es que falta algo y que algunas cosas no han tenido todo el sentido que podrían haber tenido, simplemente porque no se han desarrollado lo suficiente en el final. Es mi opinión en este aspecto. Como era de esperar, pues hemos visto finales para la mayoría de los personajes. Tyrion seguramente es el que mejor parado ha salido de todo esto, de algún modo, porque pues yo pensaba que iba a morir, que iban a matarlo, que Gusano Gris no iba a permitir que se salvara, pero aunque no haya quedado muy bien explicado, pues ha terminado tanto eligiendo al rey realmente como acabando de mano del rey. Además, bueno, hemos visto que Bronn al final consigue ser el señor Dato Jardín, su estrategia ha funcionado, una estrategia que ha mantenido desde la primera temporada. Vemos a Sam que a veces pienso que tal vez sea un poco la figura del propio escritor, del propio Martin, y no me refiero solo a su peso, sino es un poco esa persona de libros que muchas veces dice lo más sensato. De hecho, él ha llegado a proponer una especie de democracia del pueblo de la que todos se han reído. También hemos visto que tanto Brienne como Podrick acaban siendo guardias reales y bueno, pues hemos visto esa última escena de Brienne en la cual termina de escribir la página de Jaime Lannister. Sansa la hemos visto coronarse como reina, una escena pues bonita en el norte. Ya os digo que podría haber tenido más sentido la explicación de por qué el norte acaba siendo un reino independiente, pero está bien. Arya pues ha decidido seguir con sus viajes. También ya habíamos visto a lo largo de la serie que había comentado alguna vez esta idea de ir más allá de Poniente. Pues bueno, me parece un final, puede gustar más o menos, pero creo que está bien. Y por último hemos visto a Jon. Jon creo que ha tenido el final seguramente más extraño para muchos. Podría haber llegado a ser el rey, aunque eso seguramente no lo habrían permitido los Inmaculados. El hecho de que vista al negro, pues bueno, es seguramente lo menos que le podía pasar en ese aspecto, y aún así la última escena da a entender que ha pasado de todo y que ha decidido irse al norte a vivir con el pueblo libre. No sabemos si será un nuevo Mance Raider o simplemente se va con ellos y a vivir la vida allí tranquilo o pasando frío. Pero sí tal vez sea la historia
de la que yo personalmente esperaba otro tipo de final. Pues digamos que su historia es el último Targaryen vivo que queda y bueno, pues va a ser una persona que va a vivir allí en el norte y es lo que hay. Digamos que todos han tenido un final más satisfactorio o menos, pero sí que la serie ha procurado cerrar cada trama de un modo u otro. Como conclusión un poco a esta temporada, aunque en general también a la serie, me ha parecido que esta serie ha destacado mucho más en las escenas pequeñas, por decirlo de algún modo, es decir, con pocos personajes hablando en una habitación, se me han hecho mucho más interesantes que, por ejemplo, las batallas o otro tipo de escenas de acción donde se han visto una serie de carencias, ya sea... No creo que sean precisamente por presupuesto, porque hemos visto que algunas de las escenas han estado muy bien y los aspectos visuales en general han sido buenos, pero ha habido una serie de decisiones de guión, como las que ya hablé en el último capítulo, pues, que podían haber sido de otra manera y seguramente habríamos tenido otra impresión también de la historia en general, porque esos capítulos sí que eran importantes y pese a que la historia en sí evolucione de una manera o de otra, pues hay ciertos detalles que si los cuidas de otra manera, seguramente la impresión general hubiera sido también diferente. Sé que hay mucha gente pues que no le ha gustado este final, que le ha parecido que no tiene sentido o que no es lo que esperaban. Bueno, en eso de que uno es lo que espera o no, es que esta historia al final pues la escribe una persona, o en este caso la han basado en lo que ha escrito una persona, te puede gustar más o no. Lo que sí entiendo es que se podía haber llegado de otra manera a estas mismas... a este mismo final. Y ahí es donde entra un poco el tema de los libros. Hasta donde sabemos, hasta donde yo por lo menos he leído, la historia, pues es verdad que también en los últimos libros se estaba complicando tal vez en exceso, pero todavía todo tiene sentido y yo doy por hecho que el escritor seguramente, que Martin, va a llegar, si llega a este mismo final, lo va a hacer de otra manera que seguramente tenga mucho más sentido. También obviamente no es lo mismo tener las páginas de los libros para escribir, que puedes explayarte todo lo que quieras, no hay cuestiones de presupuesto. Obviamente él, al no tener esa presión, pues seguramente podrá llegar al final de la historia de un modo al menos más lógico, más calmado, que yo creo que es una de las cosas, insisto, que le ha faltado a la serie en general. Aún así, pues deciros, hemos llegado al final de Juego de Tronos, la serie ha acabado, a algunos os habrá gustado más el final, a otros menos. Por supuesto, comentad en el libro qué os ha parecido a vosotros y un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal y no os preocupéis, Juego de Tronos se acaba, pero llegan muchas más cosas. De hecho, haré un vídeo pronto hablando de Geralt de Rivia, porque vamos a tener en Netflix una serie de Witcher basada en los libros de este personaje que creo que puede ser uno de esos nuevos Juego de Tronos. Además de que tendremos las secuelas de Juego de Tronos, que ya las están, creo que ya han empezado el rodaje o van a empezar en breve. Y también la serie del Señor de los Anillos, que también es una serie complicada. Por un lado tengo curiosidad, por otro un poco de miedo, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, aunque haya acabado Juego de Tronos, van a llegar cosas que creo que van a ser muy interesantes. Así que me despido, ya sabéis, mi nombre es David y esto ha sido Perdidos en Hoth.